Hola, ¿qué tal? En este momento vamos a tener una reunión muy importante con la profesora María Nieves Rufa. Ella es una especialista que en este momento nos va a comentar un poco acerca de la planificación didáctica y la docencia. Voy a introducirla. Primeramente, les voy a leer sus títulos y su desarrollo profesional. Ella es especialista docente de nivel superior, profesora de enseñanza secundaria, normal y especial en psicopedagogía. Es psicopedagoga, profesora de educación inicial, posee estudios a nivel maestría en educación con especialización en gestión curricular. Ha participado en cursos realizados por el Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación de Argentina. Ha asistido a jornadas anuales de educación y psicopedagogía dependiente de la Universidad de Buenos Aires, así como a jornadas de pedagogía hospitalaria y domiciliaria del Hospital de Pediatría Garrahan. De igual forma, ha asistido a jornadas y seminarios de la Sociedad de Pediatría Argentina sobre salud, educación, una escolaridad posible en niños con discapacidad. Y ha sostenido encuentros y charlas con la red Pickler, especialistas en crianza y movimiento en libertad. Ha participado en conferencias de Francesco Tonucci. Y finalmente su actividad laboral. Ella ha laborado en el nivel inicial como vicedirectora del Jardín de Infantes Don Bosco de la ciudad de Ramos Mejía en Buenos Aires, como docente y asesora pedagógica en el Jardín Materno Infantil Tierra de Colores de Ramos Mejía, Buenos Aires, en nivel superior en formación docente como profesora en institutos de formación docente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en consultorio privado, tratamientos y diagnósticos psicopedagógicos a bebés, infantes y familias. Y también en la Liga de la Leche Internacional, curso de líder de la Liga de la Leche. Y bueno, actualmente ella ofrece cursos de perfeccionamiento a profesionales de la República Argentina en forma virtual y presencial, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos educativos y las situaciones diversas del contexto para adaptar las propuestas didácticas a la virtualidad y a la presencialidad. Y pues, como podemos ver, en este momento ella también tiene la disposición a tener estos encuentros con otros docentes y le agradecemos muchísimo, profesora. Y antes de darle el tiempo a ella, quisiera comentar un poco cómo fue que ella y yo coincidimos. Eh, Como la mayoría del mundo tuvo pues el infortunio de que viviéramos esta pandemia de COVID-19 en el año 2020, pues ocurrió que muchas cosas se tuvieron que trasladar a la virtualidad. Y algo que yo presencié estando en México fue un problema que sucedió, que fue que a raíz de esta pandemia se pudo ver que muchos docentes no estaban preparados para poder planificar no solo sus lecciones para la virtualidad, sino que también había esas pequeñas fallas o pequeños problemas para que ellos planificaran también para la presencialidad. Muchos docentes decían, pues es que ya llené el formato, ¿qué más necesito además de llenar el formato? Así que a partir de ese momento hubo muchas iniciativas, muchos webinars, muchas conferencias para cada maestro en su casa darle esa preparación para que viera la utilidad en la planificación. Sin embargo, sigue siendo algo que posiblemente para algunos maestros o docentes con experiencia, tanto como docentes nuevos que están estrenándose apenas en la docencia, hay ciertas dificultades. Y entonces, pues me pareció a bien encontrar a un especialista que pudiera orientarnos en este aspecto, ya que ustedes se van a encargar en un futuro de ser docentes también en un aula escolar con niños o tal vez en un entorno no formal, pero es muy importante que tengamos esta perspectiva desde un especialista. Y es así como también gracias a las redes sociales que nos dimos la oportunidad de explorar más a raíz de esta pandemia, que encontré a la profesora María Nieves Rufa, que es una especialista, da muchos seminarios, da cursos, la encontré primeramente en YouTube, pero también tiene cuenta de Instagram, así que
una gran docente con mucha trayectoria que tiene a bien pues compartir con nosotros su conocimiento. Así que muchas gracias, profesora, por aceptar la invitación y pues la dejo con la ponencia de esta tarde y vamos a desarrollar diferentes preguntas y voy a dar lectura yo a la primera y después le doy el tiempo a usted, profesora. La primera pregunta es, ¿qué es la planificación didáctica? Bueno, muchas gracias por la presentación, Linet, muy agradecida por este hermoso espacio de compartir este espacio docente, de planificar, de ver cómo ser mejores personas, mejores docentes, llegar mejor a la educación, así que bueno, totalmente comprometida con esta actividad y además muy agradecida de poder compartirlo. Yo tengo un PowerPoint, si te parece bien, para compartir, si querés. Oh, sí, déjeme, le doy el permiso. Sí. Listo. Ahora creo que sí. Ahora sí. Bueno, vamos a compartir. Bien, muy bien. Bien, bueno, este encuentro para la universidad me parece altamente importante y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es la planificación didáctica. Bueno, la planificación didáctica, tenemos muchas definiciones de planificación. Podemos decir que es un arte confeccionar una planificación didáctica, porque hay que diseñar un plan de trabajo docente que se sustenta en una planificación institucional, es decir, que el docente hace su planificación, pero viene con una historia institucional que se desprende luego de la planificación que cada docente va a hacer en su aula o según su disciplina. Bien, otra de las preguntas que tenemos, que bueno, que en esta planificación didáctica también el docente va a organizar para favorecer los aprendizajes de los estudiantes, sus talentos, sus trayectorias. ¿Seguimos con la próxima pregunta? ¿Sí? Bien, esta educación integral tenemos que tener en cuenta que el docente tiene una formación docente, un desarrollo profesional y va hacia una enseñanza de calidad. Esa planificación tiene que estar hecha en comunidad, de manera integral, con todos los saberes y capacidades. Y así llegamos a una educación integral. Otra de las preguntas era que en muchas ocasiones el proceso de planificación no economiza el trabajo docente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es prioritario hablar de tiempos y espacios, de tiempos de escucha, de tiempos de intercambio de ideas. Cuando el trabajo se hace grupal, parece como que fuera menos importante el hecho de que si el trabajo es grupal es como que el tiempo parece que se economizara, como que si yo realizo una planificación, no la puedo pensar en soledad, la tengo que pensar en comunidad. Es un problema vigente concebir la planificación didáctica como una actividad técnica limitada a llenar formatos. Esta es una pregunta muy específica, ¿no? Bien, yo tengo que partir de la realidad del contexto y de la situación de los estudiantes y de un proyecto institucional. También tengo que ver la biografía escolar de esos estudiantes que estoy trabajando y mi biografía escolar, porque yo en mi biografía escolar puedo tener un trabajo profesional bien hecho como una trayectoria educativa que por ahí tengo que revisar algunas cosas. Entonces tenemos que construir desde la subjetividad de los estudiantes, andamiar y favorecer una educación integral. ¿Requiere tiempo y experiencia dominar el proceso de planificación didáctica? Sí. Requiere un tiempo y una experiencia, pero también los docentes que están recién recibidos es como que tienen un interjuego con el docente que ya tiene una experiencia y pueden hacer un lindo intercambio, porque el docente recién recibido tiene mucho material fresco, recién leído,
y el docente que ya tiene una trayectoria tiene como mucha práctica. Entonces se puede hacer un buen diálogo sobre los distintos conceptos. Es decir, que requiere un tiempo y requiere una experiencia, pero no necesariamente yo voy a hacer una buena planificación luego de una experiencia larga como docente. Puedo hacer una muy buena planificación al iniciar mi carrera docente, como también durante todo el recorrido, para analizar los distintos procedimientos, también diálogo sobre las situaciones reales o contextualizadas y las llevo al aula. Es decir, que para que una enseñanza sea eficaz, sí o sí tiene que haber una planificación previa y una evaluación. Es muy importante la evaluación en el proceso de enseñanza para que haya un buen aprendizaje. ¿Existe algún proceso previo a la realización de la planificación didáctica? Sí, el proceso previo es pensar la planificación en función a las trayectorias educativas de cada estudiante, de cada grupo, de cada contexto. Es decir, que el docente comienza un proceso de reflexión donde va a diagramar una situación de aprendizaje, pone en juego sus saberes teóricos y luego el contexto y la didáctica específica de la disciplina que quiere trabajar. Los contenidos hay que trabajarlos, tienen que estar propuestos a los estudiantes. Después tiene que ver con el nivel del sistema educativo que se está trabajando, la edad de los niños, el desarrollo de los estudiantes. Y de ahí se seleccionan los contenidos y a partir de allí hay estrategias de enseñanza que le dan significado a esa planificación. ¿Cuáles son los rubros indispensables que debería aparecer en la planificación? Primero tenemos una planificación didáctica que nos orienta, institucional, que nos orienta como herramienta estratégica para que haya enseñanza, aprendizaje y evaluación, una gestión escolar y una organización del espacio físico que también es muy importante. En esta planificación institucional decidimos sobre la organización pedagógica de la escuela y vemos qué capacidades, qué competencias, qué aprendizajes, cómo va a ser la evaluación y la acreditación y la promoción de los estudiantes, cómo voy a apoyar yo como docente las trayectorias de cada niño, de cada grupo, cómo voy a buscar el bienestar de los estudiantes, cómo voy a cooperar. La cooperación con la escuela, la familia y la comunidad es un ente educativo muy importante. Y el espacio físico, que ahora en época de virtualidad también el espacio físico es un tema a considerar, en época de pandemia con la presencialidad, es un tema a considerar ya que los espacios tienen que ser abiertos, aireados. Bien, es decir que los rubros indispensables para una planificación didáctica serían, toda planificación didáctica tiene que tener su nombre, su situación didáctica, se redacta como una experiencia o como un trayecto. Tiene que tener una fundamentación, justificar por qué yo voy a trabajar esta planificación didáctica. Después escribo los propósitos que yo como docente quiero trabajar en este grupo. ¿En qué ámbito o en qué espacio realizo esta planificación? ¿Cuáles son las áreas, cuáles son los contenidos que tengo que voy a trabajar en esta planificación? ¿Qué intervenciones didácticas voy a hacer a partir de los contenidos a trabajar y de las capacidades que cada estudiante manifiesta? ¿Y cómo van a ser mis formas de enseñar? ¿Qué estrategias voy a usar? ¿En qué tiempo? ¿En qué espacios? ¿Con qué recursos? Los recursos pueden ser humanos, técnicos y también financieros, tomado de Andereich, que nos dice que es muy importante prever los recursos financieros ante una planificación didáctica, porque podemos tener muchos deseos de hacer algo lindo, pero por ahí económicamente para la institución escolar no es posible. Entonces tenemos que prever lo financiero. También cómo vamos a agrupar a los alumnos, si vamos a agruparlos el grupo total, en pequeños grupos, en subgrupos, si algún estudiante necesita un acompañamiento especial, un andamiaje personalizado. Y luego terminamos la planificación didáctica con la evaluación de la misma.
En esta evaluación de la propuesta didáctica nos vamos a plantear cómo fue puesta en práctica esta planificación. ¿Qué trayectorias, dentro de lo que yo planifique, qué trayectorias resultaron más significativas? ¿Qué avances observamos en los estudiantes y cómo recibieron mi forma de enseñar estos estudiantes? Y fundamentalmente registrar la voz de los estudiantes, escuchar a cada estudiante. ¿Dónde yace el punto de encuentro entre la calidad educativa y la planificación didáctica? Bueno, el docente debe estudiar y analizar en profundidad el diseño curricular. El diseño curricular sí o sí es un elemento que tiene que estar presente en toda planificación didáctica, porque es el fundamento que viene respaldado por las leyes de educación. Entonces, la calidad educativa debe estar en el diseño y luego yo lo acompaño con bibliografía teórica. Es muy importante el trabajo en equipo porque nos da un punto de encuentro entre el saber y la práctica y garantizar que se desarrollen todas las dimensiones de la persona. Por ahí yo veo que una persona tiene el desarrollo de algún talento especial, pero también tengo que buscar que todos los talentos yo los ofrezca. Después, en algún momento, cada uno va a realizar su propio aprendizaje en un ambiente solidario, responsable, para que haya un buen ingreso al mundo del trabajo y que los estudiantes puedan sentirse cómodos. Hay algo que tiene, bueno, en la Argentina, que son los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, que parten de saberes básicos que todo docente tiene que poner en conocimiento, en práctica, para que todos los estudiantes tengan condiciones equivalentes de enseñanza. ¿Cómo yo logro esto? A partir de los saberes emergentes, es decir, ¿qué pasa en el mundo real? ¿Qué es lo emergente, lo espontáneo, lo actual en este grupo, en este contexto? Voy trabajando las situaciones problemáticas y voy enseñando los saberes contextualizados a partir de las identidades, de la historia de los estudiantes y de sus conocimientos previos. Bien, hasta acá serían las preguntas. Yo agregaría, bueno, ¿qué más? Lo que mi intuición profesional me dice para desarrollar el proyecto de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, de cada familia. Y muy especialmente al planificar, yo tengo que tener presente mi proyecto de vida personal que se abrace con mi profesión. Es decir, que en este espacio de pandemia también tenemos que buscar un encuentro, una trayectoria con sentido, una red de relaciones que acompañen, una presencia que acaricie la esperanza. Que cada estudiante sienta que lo estamos abrazando, ya sea presencialmente o en la virtualidad. Muchas gracias y por este espacio de intercambio y bueno, ojalá que podamos construir un mundo cada vez mejor, más solidario y más comunicativo. Muchas gracias, profesora. De verdad que ha sido una ponencia muy buena para nosotros, para poder entender un poco más acerca de la planificación. Y finalmente quisiera comentar con usted algunas preguntas que yo realicé a colegas docentes también para dialogar un poquito, para ver realmente del lado de los docentes cómo se siente la planificación didáctica. Y bueno, quiero comenzar con informarle que pues esta encuesta, estas preguntas se las realicé alrededor de 35 colegas docentes y obtuve unos resultados, creo que muy importantes, que vale la pena que comentemos acerca de ellos. Primeramente, hice la pregunta si la planificación didáctica, perdón, era para ellos una herramienta, porque es lo que se nos instruye, ¿verdad? Desde la escuela para formarnos como docentes, que la planificación didáctica es una herramienta. A lo cual la mayoría me dijo que sí, el 33 colegas me dijeron, sí, es una herramienta. Otro porcentaje me dijo que no, que era más que nada, lo sentían como un requerimiento, como
un simple requisito burocrático. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted acerca de eso. ¿Es realmente la planificación didáctica una herramienta para los docentes? Bien, yo creo que también tenemos que ver qué significa herramienta, ¿no? Porque en realidad sería como un acompañamiento. Si lo tomamos herramienta como algo burocrático, entonces diríamos que no. Si lo tomamos como una definición, podemos decir que sí. Pero en realidad la planificación tiene que acompañar, sería como un acompañante, me parece como más adecuado a la educación actual, ¿no? Porque herramienta va más a como que sería como un soporte distinto a mí, pero en realidad yo me tengo que hacer carne con esa planificación, tengo que sentir que es mía y que la hago para reproducir, para multiplicar, para enseñar y que sea integral. Entonces, podríamos cambiar la palabra herramienta, aunque está bien la definición de herramienta, por un acompañamiento en el proceso. Muy bien. Y otra pregunta que yo les realicé a estos colegas es si realizar la planificación didáctica es fácil, si es sencillo para ellos realizarla. Y creo que eso tiene, se mezcla un poco con la pregunta 2 y la pregunta 3 que usted desarrolló acerca de si esto economiza el trabajo docente o no, y si la experiencia, ¿verdad?, que tiene un docente, pues le da mayor facilidad para poder realizarla. Y obtuve unos resultados muy interesantes. Eh, la encuesta que yo realicé fue tanto a colegas que tienen menos de 2 o 3 años que egresaron de la escuela normal, como profesores que ya tienen mayor antigüedad en la docencia. Y fue muy curioso porque recibí unos resultados muy parejos. La mitad me dijo que sí era fácil realizarla, mientras que la otra mitad consideran que es difícil. Sin embargo, me llama la atención que a pesar de que es algo que se les hace difícil realizar, sí consideran que es importante. Sin embargo, la dificultad está ahí presente. Así que quiero preguntarle eso a usted. ¿Es fácil realizar una planificación didáctica? La planificación didáctica lleva su tiempo y esfuerzo. Diríamos que no es ni fácil ni difícil, es una práctica que a medida que se va practicando va siendo cada vez más fácil. Y algo que también me parece muy importante, cuando el docente está solo planificando, le resulta más difícil que si está en grupo. Por eso hay que tratar de planificar en equipo, en conjunto, con diversidad de disciplinas, porque se ve la realidad de distintos puntos de vista y es como que también como que recarga de energía cuando uno va a planificar. Entonces, la pregunta a si es fácil o difícil es como todo, es como que si uno cuando va, lleva su tiempo, ¿sí? Porque tenemos que leer muy bien el diseño, tenemos que tener apoyatura teórica, tenemos que escribir, tenemos que volver a escribir, pero es lo que nos garantiza una educación de calidad. Y si yo quiero una educación de calidad, sí o sí tengo que planificar. Si no, mi educación va a ser tanteando a ver qué puedo hacer hoy. Y ahí ya no está buena la educación. Sí. Me recuerda una vez, en una ocasión, yo tuve un encuentro con una profesor, un profesor, una profesora, lo voy a dejar en incógnito. No iba a enseñarme precisamente a mí, sin embargo, fue una circunstancia que sucedió. Y recuerdo muy bien cuando alguien le preguntó, ¿ya estás listo para esta clase? ¿Ya estás lista para esta clase? Y dijo, sí, aquí tengo mi clase, es una notita adhesiva, ¿no? Este, y dijo, sí, aquí tengo todo lo que voy a realizar. Y, y eso me dejó a mí reflexionando. En ese momento yo era estudiante todavía, aún no era docente. Y,
y mi pensamiento recuerdo que fue, wow, tal vez un buen maestro no necesita una hoja completa de lo que va a hacer. Pensé yo, tal vez solo necesita una notita adhesiva. Sin embargo, ahora que lo veo desde mi punto de vista como docente, pienso, no creo que eso sea lo correcto. Eh, no, por lo menos yo no me sentiría lista de solo llevar una notita adhesiva y tratar de enseñar a estudiantes, ¿verdad? Entonces, creo que hay un trecho todavía largo que como docentes necesitamos eh, pensar bien que realmente la planificación es importante, es necesaria y aunque sea algo que se nos pide, sí se nos exige en la escuela poder entregarlo, sin embargo no quiere decir que, como usted mencionó, no pueda ser una obra de arte, ¿verdad? Algo donde plasmemos nuestro talento también como docentes. Y hablando acerca de eso, eh, aunque es una oportunidad para que nosotros nos expresemos como profesionales de la educación, también representa ciertos desafíos, ciertos retos para nosotros. Entonces, quiero preguntarle acerca de eso. Em, También puse ese espacio para que otros colegas hicieran sus preguntas y algunos me comentaron que algunos de sus desafíos más grandes es, por ejemplo, uno me comentó, no sé cómo calcular el tiempo que tomará obtener los resultados que yo necesito de los estudiantes. Y eso en cierta forma, lo atrasa en poder cumplir con el programa, con el currículum escolar. Entonces, ¿qué podría comentarnos usted acerca de eso? Sí, es un tema bastante importante cuando un docente planifica algo y no logra los resultados que previó en sus alumnos. Por suerte las leyes respaldan acompañar trayectorias. Es decir, que yo lo que tengo que ver es que mi estudiante, mi alumno, haga una trayectoria cada vez más compleja, más rica, más variada. Yo le ofrezco determinado contenido. Unos van a superar lo que yo planifiqué, otros por ahí se quedan en el primer paso. Pero lo que yo tengo que evaluar es ese proceso de cada persona. Es decir, que si voy a redactar en función de que tienen que lograr determinados contenidos, estoy homogeneizando. Y lo que no queremos es una sociedad donde todos seamos iguales. Queremos una sociedad heterogénea, donde cada uno encuentre su talento. Y por ahí, en mi área, en mi disciplina, este alumno avanzó un paso porque no es su talento, lo hizo para cumplir y otro lo superó porque por ahí es el ámbito de su talento. Entonces, no, yo creo que me tengo que preocupar como docente por dar buenos contenidos con buenas estrategias y variadas y ricas. Lo que llega a los estudiantes por ahí no llega al mes que yo lo trabajé, por ahí le llega después de 2 años, pero yo tengo la tranquilidad de que mi trabajo lo hice a conciencia. Cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su tiempo. Entonces, los tiempos de los estudiantes son crecimiento, cada uno en su ritmo. Muy bien. Y sabe, eso me da, lo relaciono con otro suceso que personalmente a mí me pasó. Y es que yo recién egresada, una práctica ya como docente titular de un grupo es muy distinta cuando uno está practicando, haciendo residencias pedagógicas cuando uno es estudiante en la universidad o en la escuela normal. Y estar ahí siendo uno el responsable de un grupo a veces es difícil, es un cambio complicado. Y recuerdo que se me hacía muy difícil tratar de ver la planificación más allá de esta semana. Entonces, eso para mí era muy agobiante, el estar planificando solo para esta semana y no poder ver tal vez en un largo plazo lo que yo necesitaba de mis estudiantes,
me causó se me hacía demasiado difícil, ¿verdad? Poder cumplir con la planificación, poder cumplir con el grupo, cumplir con, tal vez las actividades extracurriculares, pero que también se manejaban dentro de la escuela. Para mí eso fue un balance muy complicado. Entonces, ¿qué consejos o recomendaciones le daría usted a, pues, docentes que están recién egresados, que están por tomar un papel ya como profesores de un aula, de un grupo, para manejar el proceso de la planificación de forma armoniosa, que no sea algo agobiante como una carga? Bien, luego de la planificación institucional de todo el equipo docente, cada docente puede hacer su planificación anual. Esa planificación anual la puede desglosar por meses o bimestres o trimestres, bueno, pero por ahí mejor por meses, depende del contenido que tenga que trabajar. Y luego sí, esa mensual la va desglosando por semana, pero ya tiene un eje conductor. Si nosotros cada semana vamos a pensar qué voy a hacer la semana que viene, nos falta el eje conductor, la trayectoria mía como docente. Entonces, lo que conviene es hacer una planificación, aunque sea muy general, y después ir de a poquito desglosando hasta llegar a la semanal y a la diaria. Porque por ahí la semanal pienso 2 o 3 actividades y el último día me quedé sin actividad. Entonces también tenemos que repartir en la diaria e ir evaluando y estar confiados que si tengo que cambiar la planificación porque el grupo respondió de otra manera, la cambio, no importa, pero está bueno que ya de antemano tengamos algo pensado. Muy bien. Y creo que eso nos dirige al lado flexible, ¿verdad? De la planificación, que no es un documento riguroso que tenga que seguirse al pie de la letra, sino que es como mencionó usted, es un acompañamiento flexible que se adapta pues a las necesidades que van surgiendo en el aula escolar. Y finalmente, otra pregunta de los compañeros docentes. eh, la evaluación. Creo que, como mencionábamos antes, la evaluación da para otra conversación, ¿verdad? Pero rápidamente, ¿qué nos podría comentar usted para poder planificar una evaluación realmente efectiva, formativa? Porque, como lo llegué a comentar antes, yo en ese año que tuve de experiencia docente, encontré muy complicado para cada actividad que yo pensaba tener que ahora elaborar todo el proceso de evaluación para, pues, corroborar que realmente fue un proceso formativo para los estudiantes. Y lo que terminé haciendo, ahora me arrepiento, fue usar el mismo esquema de planificación para una clase planificada de matemáticas, de español, de ciencias naturales. Entonces, ¿qué consejos podría darnos usted también acerca de la evaluación dentro de la planificación didáctica? Bien, la evaluación dentro de la planificación didáctica, como el término lo dice, es evaluar la planificación. Lo que a veces se cae como error es cuando yo termino de llevar a cabo mi planificación, evalúo a los estudiantes. Primero me tengo que evaluar yo como docente. Si la planificación fue acorde al grupo que yo quería destinarlo, si los contenidos fueron adecuados, si fueron demasiados, muchos, muy complejos, cómo llegaron, qué contenido llegó mejor a los estudiantes, cómo me sentí yo como docente al volcar esta planificación en ellos, qué mantuve de lo planificado y qué tuve porque siempre los docentes tenemos que tener algo en la galera de los magos o en un bolsillo, siempre tenemos que tener un recurso más. Entonces, ¿qué es lo que yo tuve que agregar porque el grupo me decía que eso no iba? Entonces, ahí es una planificación docente. Si mis propósitos, redacto, si mis propósitos fueron adecuados y si me propuse si los llevé a cabo. Los contenidos si fueron
adecuados, completos, si tuve que agregar, y las estrategias didácticas lo mismo. Primero me autoevalúo yo, y después, en el recorrido del llevar a cabo la planificación didáctica, voy haciendo pequeñas anotaciones de lo que va pasando en el aula. Eso es recomendable hacerlo diario, aunque sea un renglón, pero ese renglón, esa oración, me sirve muchísimo después cuando recopilo a fin de mes o después de 3 meses, cuando tengo que recopilar información, porque muchas cosas nos olvidamos. Entonces el escrito es muy necesario, volcar apreciaciones, por ahí una frase de un alumno, y eso me lleva a relacionar con el contenido que yo hice. Entonces, luego de evaluar mi actividad y mi contenido de la planificación, ahí recién doy el segundo paso, que es la voz de los estudiantes, para después realizar una buena evaluación de ellos. Muy bien, muchas gracias, profesora. Pues creo que ha sido un espacio muy bueno para los futuros estudiantes que van a escuchar esta conversación. Y ya para concluir, me gustaría que usted nos dejara con un último pensamiento o una conclusión ya para terminar este tema de la planificación didáctica y el ejercicio como docentes. Bien, bueno, una última reflexión podría ser que estemos tranquilos, que no nos desesperemos, que escuchemos todas las voces, que si hay algo que nos desespera, tomemos distancia, démosle un tiempo, es decir, que vayamos con esperanza, de que si tenemos algún alumno, algún estudiante que no sabemos cómo resolver su camino, tomemos distancia, escuchémoslo, preguntémosle, ofrezcámosle distintas posibilidades y nosotros mismos también, que disfrutemos lo que estamos haciendo. Si vemos que no disfrutamos, tenemos que cambiar y ver de otra manera de enseñar. Así que yo creo que la educación y, bueno, y estos espacios de educación son una esperanza para una sociedad mejor, para personas más íntegras y también solidarias. Yo tengo que ver que mi planificación y mi hacer no solo prepare a mis estudiantes para el mundo del trabajo, sino que lo prepare para una comunidad solidaria. Entonces, lo más importante, si yo veo que hacemos una red entre los docentes, los directivos, los docentes y los alumnos de compartir y de ayudar, ya podemos decir misión cumplida. Muy bien, profesora. Pues muchas gracias, le agradezco nuevamente por su disposición y estoy segura que va a ser muy bien recibida por nuestros estudiantes y le agradezco nuevamente. Muchas gracias, Linet, por esta posibilidad y estoy muy feliz de compartir este espacio. Cuando gustes, estoy para compartir todo lo que sea una sociedad mejor y una educación de calidad. Muchas Gracias. gracias, profesora.